Cristian, me gustaría que pudiera levantar su mano para saludar de lejos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Alguien más? ¿Primera, segunda vez? ¿Por allá? Segunda vez. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué lindo. ¿Viniste la anterior reunión de hombres o a algún servicio? Ah, qué bueno, bienvenido, bienvenido. Bueno, el resto de los que somos parte de la casa, queremos darle la bienvenida, sí, Máximo, claro. Una de las cosas que mi pastor allá en Córdoba nos ha enseñado y siempre hace hincapié a los hombres es a ser gentiles, a ser caballeros, aún entre hombres, ¿no? Porque se ha perdido eso definitivamente, ¿no? En lo personal, como decía Johnny, esta es una canción que en lo personal a mí me conmueve mucho, porque es una de las canciones que yo escuchaba mucho cuando yo no era creyente, hace 35 años. Bonnie Tyler la canta esa canción, lo sé, ¿verdad? Pero cuando yo no era creyente, escuchaba mucho esa canción y producía en mi corazón algo, ¿no? Pero recién me he enterado de la letra hace, no sé, 4 meses, que un día dije que lo pusieran, y cuando comencé a leer la letra dije, wow, no sabía que la letra, o sea, yo siempre decía, I want a hero, ¿no? Y claro, yo quiero un héroe, y la letra es eso, ¿no? O sea, hacen una pregunta, ¿no? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos hombres que venían en su corcel, en su caballo blanco montados para salvar a una chica? Por decir, ¿no? Las tradicionales películas de antes, ¿no? A nosotros los hombres se nos catalogaba de alguna manera o se nos identificaba con personajes, con héroes, pero han pasado los años, están pasando los años, y conforme van pasando los años se va definitivamente perdiendo ese sentimiento que teníamos los varones cuando éramos pequeños en mi época. Sí, yo me imagino que usted también, el papá de Denis me refiero, cuando eran pequeños los de su generación, ¿no? También queríamos ser héroes, o sea, nosotros soñábamos, nosotros nos identificábamos, yo me identificaba con Thor, me encantaba ser Thor cuando yo tenía 6 años, no hace mucho, ¿no? Pero me encantaba ser Thor, me encantaba identificarme con Iron Man, un hombre fuerte, un hombre, ¿verdad? Y eso es lo que hay en el corazón de todo hombre. Pero de alguna manera Satanás se las ha arreglado muy bien para hacer desaparecer en nuestra mente esos pensamientos, ¿no? Y en nuestro corazón ese deseo de actuar en la tierra como héroes, ¿no? Y por eso que hoy en día me viene a la mente un amigo que yo tengo, que la mujer de él es obstetra, y hace muchos años de esto, hace unos, no sé, 30 años más o menos de esto, y la que me contó fue la esposa, ¿no? Se habían ido para hacer un censo, enfermeras, obstetras, por acá por la madre campesina, y entonces comenzó una balacera, dicen, ¿no? Una balacera, y justamente por ahí estaban las enfermeras, esta señora obstetra, esta amiga mía, se metieron a una casa de un vecino de ahí del barrio, hasta que pase la balacera. Estaban 2 bandas ahí agarrándose a balazos, y entonces lo llama a su marido para que venga a verla, pero no le había dicho que estaba en una balacera, ¿no? Entonces el marido viene, y claro, el marido no se acercó para nada, o sea, ¿verdad? Cuando escuchó las balas, ya luego cuando pasó todo, vino la policía, y ella me cuenta, me dice, imagínese, me dice, yo lo llamo a mi esposo, ¿no? Pensando, bueno, que él va a decir, bueno, voy a rescatar a mi esposa. Estaba, ¿verdad?, que no quería acercarse, estaba a una cuadra, no quería acercarse para venir a llevarme, ¿no? Y yo me acuerdo de eso y yo digo, wow, parece, o sea, da un poco de risa, pero también da bastante pena, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día no hay muchos hombres que den la vida o que estén dispuestos a dar la vida por alguien, así sea su esposa. Yo he sabido ver con mis ojos
cuando un perro sale y está caminando el hombre con la mujer, o el hombre se la agarra o si no la pone a la mujer de escudo. Y eso es un acto reflejo, pero que tiene que ver, o sea, con lo que hay en el corazón. Ya no hay eso de que, no, un momentito, ¿a quién van a matar? ¿Quieren matar a alguien? Mátenme a mí. No, ya no existe eso ya, ¿no? Pero cuando uno comienza a leer las Escrituras, nos encontramos, ¿verdad?, con que eso es lo que Dios quiere justamente rescatar de cada uno de nosotros, al héroe que hay dentro de nosotros, ¿no? Porque si Dios nos ha hecho hombres y nos ha puesto como cabezas en un hogar, no como cabezones, sino como cabezas en un hogar, es porque Él puede equiparnos para que nosotros hagamos lo mejor posible la tarea que Él mismo nos ha encomendado, liderar nuestra casa, liderar a nuestra familia y ser nosotros los héroes para nuestros hijos. Amén. Entonces, quiero leerte un pasaje. Bueno, esto está improvisado porque pensé pasar un video, pero el video va a durar mucho, creo, y no es el tema, creo que tiene que ver con el espíritu de esta reunión. Yo quiero leer un pasaje de Juan capítulo 5, verso 1, dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Mientras vamos leyendo, hagámonos, ¿no?, una imagen mental de las palabras que estamos leyendo. ¿Qué más dice? Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La palabra Betesda en el idioma griego significa casa de misericordia. Y vaya que estaba bien puesto ese nombre a ese pozo. ¿Por qué? Porque a ese pozo que tenía 5 pórticos, ¿qué dice? En estos, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban, dice, el movimiento del agua. ¿Sí? Por eso que le pusieron como nombre Betesda, que significa casa de misericordia, porque era un lugar donde se reunían todos los enfermos del pueblo, todas las personas que tenían alguna enfermedad, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Porque un ángel, dice, descendía de tiempo en tiempo al estanque y el ángel agitaba el agua de ese pozo, y el que primero de las personas enfermas descendiera al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano, ojo, de cualquier enfermedad que tuviera. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes pueden darse cuenta de que esto era realmente algo sobrenatural? Claro, es algo sobrenatural, pero ¿cuántos también ya se dieron cuenta de un detalle? Dígame alguien, levante su mano una sola persona, o sea, en orden me refiero, dígame cuál es ese detalle de hasta el momento que, sí, de tiempo en tiempo. ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿Y el resto? ¿Sí? ¿Se está dando cuenta? O sea, es tremendo, ¿no? Es tremendo porque, por un lado, la historia bíblica nos muestra un hecho sobrenatural, pero por otro lado también nos muestra una situación bastante complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, está bonito, pero está bonito para el que se lograba meter. ¿Cómo? O sea, tenía mucha limitación. O sea, no es que se podían sanar todos, solamente se podía sanar uno solo. Y de todos los enfermos, entiendo que tendría que meterse, que el que se lograra meter era el menos enfermo. El menos cojo, o sea, el menos cojo, el menos ciego, o sea, el menos sordo, no sé, póngale la enfermedad que sea, ¿no? Así que vamos por buen camino. Así que dice que se metía y quedaba sano de cualquier enfermedad
que tuviese. Ese es otro punto interesante a rescatar. Pastor, disculpe, pero fulano de tal tiene cáncer, 4º grado, de cualquier enfermedad, dice. No, que tiene, ¿cómo se llama? SIDA, ¿verdad? Lo han llevado a todos los hospitales, lo han desahuciado. No, cualquier enfermedad. Acá no importa si es cáncer 1º grado, 5º grado, 10º grado, cáncer de universidad, no. Acá el tema es que dice, de cualquier enfermedad se sanaba si lograba meterse a ese estanque, a ese pozo. ¿Qué más? Y había allí un hombre, dígale así o sea, despacito, que no se dé cuenta que le estás hablando, pero dígale a su vecino de la derecha y al de la izquierda, dígale, me parece que van a comenzar a hablar de ti, dígale. Pero disimula, dígale, disimula, que nadie sepa que van a hablar de ti a partir de este versículo. Y había allí un hombre. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que ese día hubiera allí un hombre. Pero este hombre tenía algunas particularidades que da pena, obviamente. Hacía 38 años que estaba enfermo. Hace 38 años que estaba enfermo. ¿Qué más? Cuando Jesús lo vio acostado, una buena noticia, ¿eh? Esa es una buena noticia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando te ve tu vecino, no es lo mismo cuando te ve un hombre. ¿Cuántos de ustedes pueden asentir ahí en sus lugares, ¿no? Y estar de acuerdo conmigo que cuántas veces nosotros hemos tenido una necesidad y las personas a veces que están más cerca de nosotros, número 1, ni se han dado cuenta que la estamos pasando mal, y número 2, cuando se han dado cuenta que la estamos pasando mal, o no se atreven a acercarnos, o no se atreven a acercarse a nosotros porque sencillamente se han vuelto insensibles, o sencillamente porque creen que, se consideran que no tienen lo que nosotros necesitamos como para poder dárnoslo. O sea, hay gente que quiere ayudarte pero no puede, y hay gente que no quiere ayudarte. ¿Por qué? Porque se han vuelto insensibles. ¿Me estoy dejando entender? Y yo creo que cada uno de nosotros, podemos dar testimonio de eso en cualquier área que sea. Todos nosotros, desde niños, adolescentes, jóvenes, y obviamente los que ya estamos en base 40, 50, 60, ¿no? Podríamos contar muchas historias en donde la estábamos pasando muy mal, estabas con depresión, estabas con ansiedad, estabas con problemas muy fuertes, personales, matrimoniales, de trabajo, enfermedad, pensabas que ya te ibas a morir, pensabas que es más, te habías despedido de la familia, y lo más lindo de todo es que estás acá. Estás aquí. Pero todos hemos pasado esa experiencia. Personas que te ven. Y dicho sea de paso, a veces yo me acuerdo en este momento de un pastor amigo que yo antes de viajar a Argentina lo tuve que ir a ver a la prisión. Él era un pastor muy usado por Dios hace muchos años, un hombre de Dios muy hermoso, muy lindo, pero se metió sin querer se metió en un préstamo de dinero muy fuerte, algo de $50,000, para hacer un negocio pensando que iba a poder vender una propiedad que tenía como herencia de sus padres en Trujillo, y eso era verdad, tenía esa casa. Pero cuando le prestaron la plata, luego al tiempo fue a ver la propiedad para venderla y con ese dinero pagar la deuda, resulta que lo habían invadido y habían pagado unas personas, a notarios, a jueces, no sé quién, y se quedaron con la propiedad. El pastor se quedó en la calle y con $50,000 de deuda. Las personas que le habían prestado lo denunciaron y lo metieron a la cárcel por estafa unos cuantos años. Y yo fui a verlo a este hombre a la prisión. Cuando él sale de la prisión, parece que
perdió el enfoque, comenzó a hacer cosas que no estaban bien, comenzó a salir con mujeres, él era un hombre casado, perdió el rumbo, ¿no? Entonces un día yo lo llamo, de hecho que se divorció, la mujer lo dejó, y entonces yo lo llamo un día y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y me dice, bien, pero yo ya me había enterado, me habían contado lo que él había vivido. Entonces yo le digo, ¿está bien de verdad, le digo, o necesita ayuda? No, me dice, estoy bien. Bueno, le digo, en realidad le voy a ser honesto, le digo, lo estoy llamando porque me enteré que le había pasado esto. Y él agarra, me dice, bueno, me dice, ¿y ahora qué quieres que haga? Me dice, tendrías que haberme llamado hace tiempo para si querías ayudarme, me dice. Y me lo dijo molesto. Entonces yo le dije algo, ¿no? Con el respeto que él se merece hasta el día de hoy. Porque el error de un hombre de Dios o de cualquier persona, o sea, no puede invalidar todo lo que Dios hizo en la vida de ese hombre y a través de ese hombre. O sea, no podemos ser tan granujas, o sea, ¿verdad? Para que por un error de tu papá, por un error de tu hermano, por un error de alguien, de cualquier persona, o sea, dejes de ver todo lo bueno que también puede haber hecho la persona o Dios a través de la persona. Entonces, cuando él me dijo así, con bronca, ¿no? Yo agarré y le dije, bueno, le digo, yo le pregunté muchas veces cómo estaba y usted siempre me dijo que estaba bien, le digo. Y ese es el gran problema de muchos hombres hoy en día, que cuando le preguntan cómo estás, todo el mundo dice que están bien, pero sabes que estás mal. Y nos da muchas veces, los hombres tienen cosa de decir que están mal. ¿Por qué? Porque probablemente te han enseñado mal en tu casa. Probablemente has tenido un padre que te ha hecho creer, ¿verdad? Que decir que estás mal, eso, no debes hacer eso porque pierdes puntos. Dejas de ser más hombre, pierdes hombría, pierdes esto, aquello. No, hermanos, todo lo contrario, o sea. Si realmente cada uno de nosotros pudiera tener una persona, comenzando por casa, tu papá, si pudieras hablar con tu padre, si pudieras hablar con tu pastor, si congregas en una iglesia, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Pero claro, ¿quién se atreve a hablar con su pastor? ¿Quién se atreve a hablar con su padre? Y decirle, mire, ¿sabe qué? Estoy pasando por esto, por esto, por esto. Normalmente la gente no lo hace, entonces Satanás va a aprovechar justamente esa situación. ¿Por qué? Porque mientras las cosas que nosotros, mientras nuestras debilidades sean un secreto entre yo y el diablo, entonces Satanás va a tener ventaja sobre mi vida. Pero cuando yo hablo y cuando yo denuncio a Satanás y sus obras en mi vida, ojo, no a cualquier hombre, a un hombre de confianza. A un hombre de confianza, a un hombre que no habrán hombres perfectos en la iglesia, pero habemos hombres, ¿verdad?, que hemos pasado por tantas cosas y que Dios nos ha ayudado a salir de esas cosas. Claro. Entonces, mira qué interesante, ¿no? Qué interesante. Así que esta es la buena noticia, que Jesús lo vio. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene que tener siempre presente esto. ¿Y por qué digo esto? Para que no permitas que en el momento de tu necesidad, en el momento de tu dolor, en el momento de tu crisis, nunca te sientas una víctima. Es lo peor que puedes hacer. Cualquier metida de pata, escucha, cualquier metida de pata que hayamos tenido, cualquier cosa que hayamos hecho mal, siempre Satanás lo va a tratar de usar para culparnos, para hacernos sentir culpables, para condenarnos, pero también para que nos sintamos víctimas. Y hermano querido, Dios nunca, en la Biblia, Dios nunca ha esperado que nosotros, después de haber pecado o después de haber hecho algo malo, Dios no está esperando que nosotros nos victimicemos. Y bueno, es que no había otra salida. Lo que pasa que usted no sabe, era una morena, pero wow, era inevitable la caída.
No, Dios no está esperando que nosotros nos victimicemos. Dios está esperando que nosotros seamos honestos. Sí es verdad, sí es verdad, hice esto. Es verdad, hice esto, perdón. Perdón. Eso es lo que le encanta a Dios. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, dos buenas noticias. Pero ojo, estas dos buenas noticias pueden ser buenas noticias siempre y cuando nosotros seamos honestos esta noche. ¿Por qué? Porque como vengo diciendo días atrás, normalmente todos nosotros leemos la Biblia, pero no estamos permitiendo que la Biblia nos lea a nosotros. O sea, que la palabra de Dios nos lea a nosotros. Y acá la Biblia dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. O sea, Dios es el único que sabe cuánto tiempo lleva usted con su tema. Con su tema. Cada uno de nosotros luchamos con ciertas cosas. Y quiero animarle en el nombre del Señor Jesucristo a las personas que vienen por primera vez, segunda vez, tercera vez, o a los que ya tienen algunos meses, ¿verdad? Usted tiene que entender, ¿verdad? Que todos luchamos con algo. O sea, no existe, mire, perdónenme, ¿no? Yo no le voy a creer a nadie. Por eso que cuando yo veo hombres que quieren parecer como que ellos no tienen problemas con nada, yo digo, pero pobre hombre, ese está peor que todos. Claro, ¿por qué? Porque es más o menos como cuando en Juan capítulo 8, el verso 31, Jesucristo le dice a los fariseos, a los judíos que querían ser sus discípulos, Jesucristo les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los hombres y estos judíos le responden a Jesucristo, ¿libres? ¿Pero libres de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. ¡Wow! ¿Cuál era la desgracia? ¿Cuál era la desgracia de estos hombres? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Escúcheme, ¿a quién le están diciendo? 33. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le está diciendo, hey Manuel, vas a conocer, tienes que conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre, Manuel. Hey maestro, ¿pero libre de qué? ¿Cómo dices tú seréis libre? Le está diciendo al Hijo de Dios, le está diciendo a Dios, estás equivocado. Dígale a su vecino, si Jesús dice que vas a ser libre, es porque estás esclavo de algo. Claro, o sea, no tratemos de parecer, no, eso le habla al que está a mi costado. No, gracias a Dios yo no tengo, yo soy libre de todo. Mentira del diablo. Si alguien cree ser libre de todo, número uno, no tendrías que estar acá. ¿Sabe dónde tendría que estar? En el cielo. O sea, tendrías que haber sido ya recogido por Dios, porque ya alcanzaste la perfección. Y por lo menos mi Biblia no habla, ¿verdad?, de que nosotros vamos a ser perfeccionados aquí. Estamos camino a estamos siendo perfeccionados. Es una situación continua. Es un continuo cambio. Por eso, y ojo, no sé, espero que estén entendiendo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto le quita estrés a tu corazón, le quita, ¿verdad?, estrés a tu mente. ¿Por qué? Porque Satanás siempre está trabajando en la mente. Satanás siempre va a hacer creer a la gente, ¿verdad?, que, oye, no, tú no eres esclavo de nada. ¿Para qué? Para que la gente diga, no, pero yo no tengo problemas, pastor. Pastor, yo no soy borracho. Sí, pero de repente eres mentiroso. Pastor, yo no tengo problemas con las mujeres y de repente tienes problemas con los hombres. Pastor, gracias a Dios no veo porno, pero de repente, ¿cómo se llama?, haces otras cosas. Pastor, gracias a Dios yo no codicio a la mujer de mi prójimo, pero de repente le codicias el auto. De repente le codicias, ¿cómo se llama?, ¿verdad?, el trabajo.
Pucha, ¿cómo no ganar? ¿Cómo no gano plata como fulano de tal? Pucha, ¿qué tal carrazo que he venido yo en mototaxi? ¿Alguien me está entendiendo? O sea, nosotros siempre, la idea, ¿sabe por qué? ¿Por qué creo que Dios puso en mi corazón mientras hemos estado cantando? Porque me vine desde la casa y acá atrás estaba pensando en Hechos 3, en el cojo de la iglesia de la Hermosa. Estuve pensando hablar, ¿verdad?, de Juan capítulo 2. ¿Verdad? Y a las finales el Señor me dice, estuve pensando hablar del ciego Bartimeo. Y el Señor me dice, habla de este hombre. Y ahora entiendo por qué. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Cuál era el problema de estos judíos a quienes Jesús, ojo, no el pastor, no usted, el mismo Jesús le dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres? ¿Por qué le dijo la verdad os hará libres? Porque Jesucristo sabía que todas esas personas eran esclavos. No esclavos en el sentido de la esclavitud que se vivía antes, con cadenas y que, no, sino, y que acá lo explica Jesús en el siguiente versículo. Es cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Punto. No hay vuelta que darle. ¿Hay alguna persona que necesita ser libre? Yo tengo que levantar mi mano y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, ¿verdad?, somos esclavos de algún pecado, de alguna forma de pecado. Y lo más tremendo es aceptar esa verdad, esa realidad espiritual. ¿Por qué? Porque si yo creo, ojo, si yo creo que no soy esclavo de nada, número uno, me estoy engañando. Número dos, no tengo posibilidad de ser libre. No voy a tener posibilidad de ser libre. ¿Por qué? Porque la primera condición para que un hombre sea libre de cualquier área en la que, o sea, de cualquier esclavitud, de cualquier cadena que lo está, de cualquier vicio o lo que sea, el primer requisito es reconoce que eres un esclavo. En los Alcohólicos Anónimos hace muchos años, ellos tienen, ¿verdad?, los 12 pasos. Y lo primero que se le enseña a un hombre que va a Alcohólicos Anónimos para comenzar su proceso de restauración de cualquier adicción es justamente reconoce que eres un alcohólico. Yo alcohólico para nada. Yo solamente tomo de vez en cuando. Y de vez en cuando, pero sí, tomas todos los sábados, sí, pero de vez en cuando. Todos los sábados, pero de vez en cuando, dices. Es más, yo cuando quiero dejo el trago y déjalo ahora. No, pues no quiero. No es que no pueda, o sea, no quiere. Obviamente no quiere y no puede tampoco, ¿no? Entonces Jesús le dijo a esta gente, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué si no soy esclavo de nada? Esa gente ya estaba perdida ya. ¿Por qué? Porque si yo creo que no soy esclavo de nada, entonces Jesucristo no puede hacerme libre de algo que yo no sé que soy esclavo. Pero si cada uno de nosotros identificáramos con diligencia las cosas que pasan por nuestra mente, las cosas que pasan en nuestro corazón, entonces cada uno de nosotros podemos decir, Señor, acabo de detectar que soy esclavo de esto. Soy esclavo de malos pensamientos, soy esclavo de malos sentimientos, o sea, soy dado a pensar mal de las otras personas, soy dado a hablar mal de mis compañeros, soy, ¿verdad?, así, soy asá. Señor, quiero ser libre. Claro, Dios nunca hace libre a nadie que no quiera ser libre. Volvemos, por favor, y vamos terminando con esta reflexión. Cuando Jesús lo vio acostado, buena noticia, no es un hombre el que lo vio, no es un hombre insensible, es Jesús. Jesús amaba a ese hombre.
así como te ama a ti y a mí. Jesús ama a los seres humanos. Jesús, Él tiene misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros los pecadores, los hombres que nos equivocamos. Dios tiene misericordia de nosotros. Oh, pastor, pero es que usted no sabe lo que he hecho. Sí, pues yo no sé lo que has hecho, pero Dios sí sabe. Y aún sabiéndolo, te ama. Y aún sabiéndolo, te ama, y porque te ama, por eso que te trajo a este lugar, para que escuches esto, para que sepas que no todo está perdido. Hay posibilidad de que seas libre. Pastor, pero yo no puedo entrar a ese estanque. Sí, pues, pero a los que no pueden entrar al estanque, los que no podían ir al estanque porque eran cojos, ciegos o qué sé yo, Jesucristo se acerca a ellos. Esa es otra buena noticia. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Puedes ponerme una? ¿Sí? O está bien, acá con el hermano. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mire acá. Mire las palabras de Jesús. La Biblia dice, Él sabía que este hombre llevaba ya mucho tiempo así. ¿Cuántos años tenía ahí? 38 años. ¿Alguien tiene 38 años? ¿Usted? 38 años. ¿Alguien más tiene 38, 37, 35, 30? ¿Sí? 38 años, ¿es poco tiempo o mucho tiempo? ¿Es bastante? Bueno, de pronto habría que ver con respecto a qué es bastante. Pero digo, porque hay gente que debe tener 80 años, enfermos de algo. Y esa persona de 80 años que está enfermo de algo, no es lo mismo que ese hombre que tiene 38 años. Pero podría haber otro hombre que está tirado en el suelo, paralítico, 20 años, 10 años. Pero seamos honestos. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esa condición? O sea, ¿hace cuánto tiempo usted no puede levantarse? Porque el problema de este paralítico era justamente eso, la parálisis de su pierna. Y en ese entonces no había la medicina moderna que hay hoy en día. Pero ojo, hay hombres que siguen postrados, paralíticos. Hay hombres que con toda la medicina y con todo el dinero que puedan tener, nada pueden hacer y están ahí postrados en una cama, paralíticos, sin poder levantarse porque no les responde la pierna. Pongámonos a pensar en una persona que está 38 años siempre en el suelo. Todas las personas que nacieron en su generación, todas las personas que han nacido en su generación, habrán hecho cuántas cosas. Habrán quienes han estudiado una carrera universitaria, habrán otros que han hecho 2 carreras, porque terminar a los 16 años y comenzar una carrera de 5 años, a los 21, te recibes de una carrera, 5 años más, 26, tienes 2 carreras, una carrera más, 26 y 5, 31, todavía tienes para hacer otra carrera, 31 más 5, otra carrera, 4 carreras universitarias podría haber estudiado ese hombre, pero ahí lo tienes, tirado en el suelo. Pero ojo, no solamente tirado en el suelo, sino postergado de todo lo que Dios tenía en su mente para hacer con él. En otras palabras, viviendo la vida que nunca Dios había diseñado que viva. Y yo quiero animarte en esta noche, con todo mi corazón. Usted tiene que aprender a rebelarse.
Cada uno de nosotros tenemos que aprender a revelarnos, sobre todo cuando escuchamos la palabra de Dios. Sobre todo cuando escuchas que, oye, Cristo sabe cuántos años tienes postrado, hace cuántos años que estás enfermo de lo que sea, hace cuántos años estás lidiando, ¿verdad?, con una enfermedad que usted no puede hacer nada, pero que hay alguien que sí puede hacer algo. Esa enfermedad no está en la jurisdicción de la ciencia. Esa enfermedad está en la jurisdicción de la misericordia de Dios. En otras palabras, ese hombre, por favor, sigue. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Otro punto para aprender esta noche. No podemos hacer responsable de nuestra situación presente a terceros. No podemos hacer responsables de nuestra situación presente a terceros. No puedes seguir culpando a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu mujer, si eres casado, ¿verdad? No podemos seguir, buscando un responsable de lo que solo yo soy responsable. Yo he sabido contar en algunas ocasiones, cuando a mí me decían algunas personas que me querían, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué vives esta vida así? ¿Por qué vives drogándote y emborrachándote? ¿Verdad? ¿Saben lo que yo decía? Yo decía, lo que pasa es que mi papá nunca estuvo cuando yo más lo necesité. Y no tienen idea, me funcionó bien ese speech. Sí, yo decía eso y la gente, ay, pobrecito, dice, ¿no? Y yo seguía viviendo la vida así. Hasta que el padre de una cuñada mía, que ni siquiera era creyente en ese entonces, me dijo un día cuando me dijo, oye, pero ¿por qué paras emborrachando? Tú paras borracho, pero tu papá y tu mamá son gente linda, son gente de bien, pero ¿por qué tú has decidido irte por esa vida? Es que mi papá no estuvo cuando yo más lo necesitaba. Pero y claro, que va a estar, ¿verdad?, a cada rato contigo. Tu papá trabajaba para darles lo mejor a ustedes. Y tu papá era un hombre trabajador y bla, 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 bla. Déjate de estupideces, me dice Humberto. Él no me dijo Mateo capítulo 5, versículo 10, 2 Corintios capítulo 13. No, él me dijo, déjate de estupideces. ¿Hasta cuándo vas a estar, culpando a tu padre de lo que solo tú eres responsable? Ese día, yo tenía 26 años, y ese día me cayó la ficha y se hizo luz. Eureka, descubrí algo, que toda mi vida yo he estado haciendo responsable a mi padre de las cosas que yo solamente tenía que... hermanos, la vida que Dios te ha dado es la vida de la cual usted se tiene que hacer responsable. Dicho sea de paso, a todos nosotros deben haber habido personas de casa y de fuera de casa que nos han hecho algo malo a todos. Y yo no soy responsable de las cosas que me han hecho, pero sí soy responsable, ¿verdad?, de cómo yo respondo a las cosas malas que alguien me haya hecho, sea de la casa, sean familiares, sean amigos, sean quienes sean. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos amados, es que necesitamos hacernos responsables de nuestras decisiones. Porque mi padre jamás me puso, ¿verdad?, una pistola, ¿verdad?, y me dijo, drógate, emborráchate, escoge el camino más corto. Jamás me dijo mi padre eso. Pero yo tomaba, ¿verdad?, atajos. Yo tomaba, ¿verdad?, caminos cortos. Yo tomaba, ¿por qué? Porque es más conveniente echarle la culpa a alguien. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro a alguien para responsabilizarle por las malas decisiones que yo he tomado, entonces de esa manera yo quedo como una víctima. Y por eso que bendigo a Dios, porque desde que Dios me enseñó que para ser libre, lo primero que tengo que dejar es de responsabilizar a nadie. Menos a Dios, ni siquiera al diablo, porque el diablo, ¿verdad? El diablo no toma decisiones por nosotros.
El diablo nos pone trampas. Nosotros pisamos el palito, pero somos nosotros. El diablo nos va llevando hasta el borde del precipicio, pero nosotros decidimos saltar. Es nuestra decisión. Entonces, los hombres en los que nos hemos convertido, el hombre que tú eres, el hombre que yo soy ahora, sencillamente es el hombre que yo he decidido ser. El hombre que yo soy ahora es el hombre que yo he decidido ser con la ayuda de Dios. Y se entiende, ¿verdad? Que no me debo conformar con ser el hombre que soy. ¿Por qué? Porque Dios todavía no ha acabado conmigo. Eso significa que le doy gracias a Dios por lo que ha hecho conmigo desde hace 35 años hasta la fecha. Pero estoy creyendo que todavía hay más cosas que Dios quiere hacer en mi mente y en mi corazón. Dios todavía tiene que sanarme más. Dios tiene que restaurar más. Dios tiene que renovar mi mente un poco más. Dios tiene que hacer cosas mayores. Pero cada uno de nosotros tiene que serse responsables. No, es que mi mujer, pastor, no, ese es el síndrome de Adán. Dígale a alguien que te has gustado, que tenga cara de casado. Dígale, déjala en paz a tu mujer. Dejé en paz a su esposa. Yo ya la dejé en paz ya. Claro, porque esa es la clásica, pues, ¿o no? Es la clásica. No, lo que pasa es que usted no sabe, pastor, la mujer que me ha tocado. Mentira del diablo. Mentira del diablo. No es la mujer, somos nosotros. No es la esposa el problema, somos nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a liderar. Y a la primera que tenemos que aprender a liderar es a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque ella es la subgerente en la empresa de Dios. Nosotros somos los gerentes. Ella es la subgerente. Es nuestra ayuda. Es nuestro complemento. Es una bendición de Dios. Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Diga conmigo, pobrecito. Vamos a decirle, pobrecito. Pobrecito. Dígale a su vecino, pobrecito. Pobrecito, ¿no? No tengo quien me meta, claro. O sea, como no hay nadie que me meta, por eso que no me sano. Como no hay nadie que me meta, por eso que no me sano. Como no hay nadie, como mi papá no me enseñó, por eso que no aprendí. Pero hermano querido, hay gente que ha nacido sin padres y han aprendido las cosas que sus padres no le enseñaron. Porque cuando no tienes un padre, tienes un tío. Cuando no tienes un tío, tienes un abuelo. Cuando no tienes un familiar, hay alguna persona cercana, pero hermano, a menos que usted viva en la montaña. Y aún en la montaña, si no hay personas en esa montaña, puedes aprender hasta de los animales, de las aves, de las águilas. A nosotros no nos disipulan las gallinas. A nosotros nos disipulan las águilas. Claro. Y le cuenta todo el rollo. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero yo quiero que veas la mente de Jesús. Jesús no está diciendo, ay, pobrecito. No, Jesús lo está mirando y está entendiendo claramente en dónde está atorado ese hombre. Y algunos de ustedes están atorados en un punto de su vida. Y por eso que esta noche creo yo que es un momento de inflexión. Esta noche usted puede decidir. Esta noche ustedes pueden decir, esta noche todos nosotros podemos tomar una decisión. ¿Por qué? Porque Jesucristo no estaba tragándose el cuento del hombre este. Ay, lo que pasa que tú sabes, soy paralítico porque hace 38 años que he procurado ir al estanque, pero como soy paralítico no puedo llegar. Todo el mundo llega menos yo y qué sé yo. Jesucristo no lo estaba mirando, ay, pobrecito. Jesucristo más bien se estaba dando cuenta de dónde estaba su atoro, dónde estaba atorado él. ¿Qué más dice? Jesús le dijo, levántate.
Jesús le dijo, levántate. O sea, Jesús ni le llevó, o sea, ni le importó que le diga, no, que mira que yo soy cojo, cuando yo voy otro llega. No, levántate. Se acabaron las excusas. Levántate. Dígale a su vecino, levántate, hermano, dígale. Vamos, pero dígale animándole, levántate. 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 Levántate por ti, dígale, levántate por ti. Levántate por tu familia. Levántate por la iglesia, levántate por la sociedad, levántate por nuestra nación, levántate por Dios. Pero levántate, dígale, levántate. Hay gente que te necesita. Hay gente que te necesita, pero mientras estés paralítico, mientras estés postergado, mientras estés ahí lamiendo tus heridas del ayer, no vas a poder jamás convertirte en el hombre que la gente que está a tu alrededor necesita que seas. ¿Se imaginan si yo hubiera seguido con el verso de ese entonces? Yo no estaría acá hablando, ¿verdad?, de la victoria que Dios me dio en Cristo Jesús. Por eso que creo tener autoridad moral y espiritual para decirle, ¿verdad?, que cuando Jesucristo te dice, levántate, entonces levántese. ¿Por qué? Porque de solamente desear levantarse, escucha, Él era paralítico. Él era paralítico. No es que Jesucristo le dijo así, te voy a levantar. No es que Jesús hizo eso. Jesús le dijo, levántate. ¿Por qué? Porque Jesucristo le estaba forzando, escucha, le estaba forzando en su mente a derribar 38 años de argumentos. No puedo levantarme. Chispas, no puedo levantarme. Estoy tirado, ¿verdad? No puedo levantarme. Hace 38 años vengo intentando flexionar las piernas. Cada vez que he tratado de levantarme no he podido. Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Que Jesucristo le diga levántate estaba forzándolo a derribar, a pasar por alto las excusas que siempre habían tenido. ¿Qué hizo el hombre? El hombre hizo esto. Deseó levantarse. Deseó levantarse. Y cuando él, deseó levantarse. Pero ¿qué se entiende de esta lectura? Que hace muchos años él ya había dejado de desear levantarse. ¿Por qué? Porque toda vez que intentaba levantarse por su cuenta, no podía levantarse. Se daba cuenta, ¿verdad?, que sus piernas seguían paralíticas, inválidas. Pero ese día era un día especial. ¿Por qué? Porque había habido una voz. Era una orden. Era la orden de Dios. Era Jesús diciéndole levántate. Entonces lo forzó a desear otra vez. Y cuando él deseó levantarse y allí ocurrió el milagro. Allí ocurrió el milagro. Por eso que si Jesucristo te pregunta esta noche, ¿quieres ser libre de las drogas? Usted no le diga, es que no puedo. No, si Él sabe que no puedes. ¿Quieres ser libre de la pornografía? ¿Quieres ser libre, verdad, del trago, del cigarro, de la marihuana, de la cocaína? ¿Quieres ser libre de otra cosa? ¿Quieres ser libre de la ira, del enojo? ¿Quieres ser libre de, de la indolencia, de la apatía, de la flojera, de la pereza? ¿Quieres ser libre de todas esas cosas? Sí, Señor, quiero ser libre. Ok, Dios trabaja con lo que nosotros deseamos. El poder de Dios viene a asistirnos cuando hay un deseo genuino, cuando hay un deseo de verdad. Yo quiero ser un hombre nuevo. Yo le pregunté a un hombre hace 35 años, ¿usted cree que Dios me puede sanar? Y ese hombre me dijo, no solamente Dios puede sanar tu cuerpo, Dios puede hacer un milagro más grande. ¿Cuál? ¿Cuál? Le dije. Él puede hacer de ti, me dijo, un hombre nuevo.
Y allí es donde surgió mi deseo. Y le dije, Señor, yo quiero ser ese hombre nuevo. Un deseo genuino. Y cuando hay un deseo genuino, el poder de Dios actúa y hace el milagro. Póngase de pie, por favor. ¿Qué dice el verso 9? Verso 9, hermano. Y al instante, aquel hombre fue sanado. ¡Wow! Qué distinta hubiera sido la historia de este hombre si hace 38 años alguien del pueblo le hubiera hablado de Jesús. Qué diferente hubiera sido la vida de este hombre. Cuántos años desperdiciados, cuántos años improductivos, cuántos años donde podría haber hecho tantas cosas ese hombre. Pero por estar atorado con una excusa y con un espíritu de víctima, sintiéndose víctima de las circunstancias, y al instante, dice, compare ese al instante con 38 años. 38 años paralítico, y en un instante, cuando Jesucristo se acercó, él fue sanado. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Jesús no es una religión. Por eso que cuando la gente viene acá, nosotros no le decimos, cámbiense de religión. Mentira. La gente que se cambia de religión es como cuando se cambian de ropa. Cambias por fuera tu aspecto, pero sigues siendo el mismo hombre por dentro. Y nosotros estamos, o mejor dicho, Dios a través de su palabra nos está proponiendo algo mejor a todos. Dios no quiere cambiarte por fuera para que luego te vistas como un cucufato religioso, ¿verdad? Y sigas siendo el mismo hombre acá en tu mente y en tu corazón. No, Dios quiere cambiarte por dentro. Dios quiere cambiar tu manera de pensar. Dios quiere sanar tu corazón, porque todos hemos sido heridos. Todos hemos sido heridos. Nos han herido los padres, las esposas a los casados, los hijos, los amigos, qué sé yo, todo el mundo. Y nosotros también hemos hecho lo propio con otras personas. Hemos hecho daño también nosotros. Ese hombre tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, y bueno, ahí comienza otra historia. Vamos a orar esta noche. Si alguien en esta noche cierre sus ojos, vamos a respetar este tiempo, porque estamos creyendo, ¿verdad?, que esta noche alguien puede ser sanado. Jesucristo te trajo para sanarte, y si tú has venido en esta noche y reconoces que necesitas ser libre de algo, entonces Jesús está en este lugar para hacer lo que ese estanque llamado Betesda no podía hacer con todos, sino solamente con uno. ¿Habrá alguien esta noche? Me encantaría si hubiera algún hombre esta noche que quisiera que oremos por tu vida. Pudieras levantar tu mano ahí donde estás. Si hay alguien que reconoce que necesitas a Jesucristo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Este es un momento importante. Si pudieran pasar, pasen para acá, varones. Recuerden, estamos en una familia. Somos hermanos, somos amigos. Esta es tu casa. Qué bueno. Córrense, por favor, acá.
Córrete un poquito acá, por favor. Póngase más. Gloria a Dios. El resto, todo el resto de hombres, vamos a orar por estos varones. Sí. Ahí donde están, cierren sus ojos. Es Dios y usted. Es Jesucristo y nosotros. Repitan conmigo esta oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra y por habernos traído a este lugar. He oído lo que has dicho y yo me identifico con ese hombre. Yo reconozco que por años he estado enfermo en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Señor, te pido perdón por haberme independizado de ti. Yo reconozco que he pecado y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero yo quiero ser un hombre diferente. Y sé que nunca podré lograrlo si tú mismo no me ayudas, Dios. Te suplico, Dios, no solo que perdones lo malo que haya hecho, sino que me ayudes a hacer lo correcto. Envía tu Espíritu Santo, Señor, a morar dentro de mi corazón. Y ayúdame, Dios, a vivir la vida que a ti te agrada. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí, Señor, ese héroe que mi familia necesita, que la sociedad necesita, que tu iglesia necesita, que mi centro de trabajo necesita, que mi nación necesita, que el mundo necesita. Haz de mí, Señor, un hombre nuevo para la gloria de tu nombre, Padre. Usa mi vida, Dios, para todo lo que tú quieras hacer en esta tierra. En el nombre de Jesús, yo me levanto en el nombre que es sobre todo nombre. En esta noche tomo una determinación. Ayúdame a mantenerla, Señor. Yo me levanto en el nombre de Jesús, por encima de todas mis limitaciones, por encima de todas mis debilidades, por encima de todo lo malo que haya hecho en la vida. Yo me levanto en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo para vivir una vida nueva y para que a partir de mi vida tú escribas una nueva historia en mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Vamos, vamos. Dale un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, gracias, Dios Todopoderoso. Maravilloso eres, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, Señor.